¿Alguna vez has visto a un abuelo que parece no tener descanso? Cuida a los nietos, hace las compras, cocina, limpia. Y cuando todos por fin se sientan a descansar, él sigue de pie, sirviendo la mesa. Y lo más triste es que nadie nota su cansancio. Porque en casa se ha convertido en el que siempre puede, en el que nunca dice que no. Pero, ¿qué pasa cuando ese amor desmedido empieza a enfermarlo? Hoy quiero hablarte de un problema silencioso, pero muy real. El síndrome del abuelo esclavo. Hola, soy Richard, tu enfermero de confianza, y hoy quiero contarte qué es el síndrome del abuelo esclavo, cómo reconocerlo, y sobre todo, cómo evitar que ese amor por la familia se convierta en una carga que destruya la salud y la alegría en la vejez. Quédate hasta el final, porque te compartiré las señales más comunes, los límites saludables y el consejo profesional que puede cambiar la forma en que te relacionas con tus mayores o contigo mismo, si eres ese abuelo que no para nunca. Pero antes de comenzar, quiero darte la bienvenida a mi tercera etapa. Si te interesa cuidar tu salud, mantenerte activo o acompañar mejor a un adulto mayor, suscríbete y comparte este video con alguien que lo necesite. A veces, una información a tiempo puede cambiarlo todo. Te voy a contar la historia de don Ernesto, un hombre de 72 años. Después de jubilarse, pensó que por fin tendría tiempo para descansar, cuidar su huerto y disfrutar a su esposa. Pero poco a poco, la vida lo fue empujando en otra dirección. Su hija empezó a dejarle a los nietos solo por unas horas. Luego esas horas se volvieron días, después semanas enteras. Don Ernesto los llevaba al colegio, les preparaba la comida, los ayudaba con las tareas, y cuando terminaba, todavía debía limpiar la casa y cuidar del jardín. Al principio decía con orgullo, «No me cuesta, yo puedo con todo». Pero el cuerpo comenzó a hablarle. Dolores de espalda, cansancio extremo, insomnio. Y un día, un pequeño desmayo mientras subía la escalera. El médico fue claro, agotamiento físico y emocional. Y su esposa le dijo algo que lo hizo pensar. Tú estás dando tanto que te estás quedando sin nada para ti. Lo que vivía don Ernesto tiene nombre, y miles de adultos mayores lo están sufriendo sin saberlo. ¿Qué es el síndrome del abuelo esclavo? Este síndrome aparece cuando una persona mayor asume responsabilidades que ya no le corresponden, cargando con tareas y exigencias que superan su energía y su etapa de vida. Se le llama esclavo no porque alguien lo obligue directamente, sino porque el amor, la culpa o el miedo a ser inútil lo mantienen atrapado en un rol que lo desgasta día tras día. Y muchas veces, ese agotamiento no se nota a simple vista, porque el abuelo o la abuela siguen sonriendo, hasta que el cuerpo se apaga. Las señales de alerta más comunes suelen pasar desapercibidas, pero son importantes. Primero, está el cansancio constante, incluso después de dormir. El cuerpo ya no se recupera igual. Si el adulto mayor amanece más cansado de lo que se acostó, su organismo está dando señales de sobrecarga. Segundo, la irritabilidad o tristeza sin motivo aparente. El exceso de tareas y la falta de descanso emocional pueden causar cambios de humor. No es mal genio, es agotamiento emocional. Tercero, aparecen dolores físicos sin explicación médica clara. Dolor de espalda, rigidez muscular, presión alta o palpitaciones. El cuerpo grita lo que el alma calla. Cuarto, sentimiento de culpa por decir no. Muchos abuelos sienten que deben estar disponibles todo el tiempo. Si se niegan a ayudar, creen que están fallando como padres o abuelos. Y quinto, aislamiento o pérdida de interés. Cuando un adulto mayor deja de hacer lo que disfrutaba, como salir, leer o ver a sus amigos, y solo se dedica a cumplir, está cayendo en un círculo peligroso. Bueno, ¿cómo empieza este síndrome sin que nadie lo note? Todo suele comenzar con una frase inocente. Papá,
¿podrías cuidar a los niños mientras trabajo? O mamá, ¿me ayudas a lavar la ropa? Y claro, los abuelos lo hacen con gusto. Pero cuando esas ayudas se convierten en rutinas diarias y sin límites, el amor se transforma en obligación. Muchas veces los hijos no lo hacen por maldad, simplemente no se dan cuenta del peso que están dejando sobre los hombros del mayor. Y otras veces, los propios abuelos no saben cómo poner límites sin sentirse malos o egoístas. Así, poco a poco, su tiempo libre desaparece, y con él, su salud emocional. Las consecuencias del síndrome del abuelo esclavo. Cuando un adulto mayor vive en función de los demás, su cuerpo y su mente comienzan a pasar factura, y esas consecuencias pueden ser tan graves como silenciosas. Primero, agotamiento físico y mental. El cuerpo no fue hecho para mantener el ritmo de una persona joven. Los huesos, músculos y articulaciones ya no tienen la misma capacidad de recuperación. Por eso, un exceso de trabajo o esfuerzo diario puede provocar dolores crónicos, caídas frecuentes o incluso descompensaciones cardíacas. He visto abuelos con hipertensión, diabetes o artritis agravadas simplemente porque no descansan. Y lo peor es que no lo hacen por necesidad económica, sino por un sentido de responsabilidad emocional. Segundo, depresión y pérdida del sentido de vida. Cuando toda la energía se va en servir a otros, el mayor deja de pensar en sí mismo. Ya no se pregunta qué lo hace feliz, sino qué necesita la familia. Y poco a poco, deja de existir como persona para convertirse en una función, el cuidador, el que cocina, el que ayuda. Esa pérdida de identidad puede generar una tristeza profunda, una sensación de vacío que se disfraza con frases como: mientras ellos estén bien, yo estoy bien. Pero detrás de esas palabras hay un cansancio que nadie ve. Tercero, problemas familiares ocultos. A veces, sin quererlo, los hijos también se vuelven dependientes. Se acostumbran a que el abuelo siempre esté disponible, que haga de niñero, enfermero o conductor. Y cuando el abuelo se cansa o dice que no puede, surgen frases duras como: pero si tú no trabajas, ¿qué te cuesta? Esa falta de empatía genera distancia, resentimiento y mucho dolor emocional en ambas partes. El equilibrio que se perdió. Los abuelos no están para criar otra generación, están para acompañar, disfrutar y aconsejar. La crianza y las tareas diarias son responsabilidad de los padres, no de quienes ya cumplieron su ciclo de trabajo y sacrificio. Por eso, cuando el adulto mayor asume ese rol de sostén permanente, se rompe un equilibrio muy delicado. La familia crece, pero él se desgasta. Y lo más injusto es que su amor, que debería ser fuente de alegría, se convierte en una carga silenciosa. ¿Cómo recuperar el equilibrio sin culpa? Primero, reconocer el problema. El primer paso es aceptar que algo no está bien. Si el adulto mayor siente que ya no tiene tiempo para sí mismo o que se levanta todos los días con cansancio o frustración, es hora de poner límites. Segundo, aprender a decir no con amor. Decir no es falta de cariño. Es una forma de respeto. El abuelo puede ayudar, pero no reemplazar a los padres. Puede cuidar a los nietos de vez en cuando, pero no ser su niñero diario. Y tiene todo el derecho a descansar, disfrutar y tener su propio espacio. Una frase útil puede ser: los amo, pero necesito tiempo para mí. Esa frase no rompe el amor, lo equilibra. Tercero, dialogar en familia. Muchas veces los hijos ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. Por eso, una conversación honesta puede cambiarlo todo, no desde el reclamo, sino desde el cuidado mutuo. Hijo, me encanta ayudar, pero mi cuerpo ya no da igual. Necesito que busquemos otra manera. Ese diálogo abre la puerta a la empatía y al respeto. Cuarto, volver a tener proyectos propios. Un abuelo o abuela que recupera su tiempo puede volver a vivir, retomar un hobby, salir a caminar, aprender algo nuevo, viajar, compartir con amigos.
porque cuando el mayor vuelve a sentirse útil para sí mismo, recupera su energía y su alegría. El rol de los hijos y nietos. El bienestar del adulto mayor no depende solo de él, también de su entorno. Los hijos deben entender que el amor de los padres no significa disponibilidad infinita, y los nietos deben aprender desde pequeños a valorar, no a exigir. Cada vez que un abuelo dice sí cuando su cuerpo quiere decir basta, está pagando un precio en salud. Y ese precio lo pagará toda la familia, cuando llegue el momento en que ya no pueda más. Por eso, lo más sabio que puede hacer una familia es cuidar a quien los cuidó. No solo con palabras, sino con hechos, dándole tiempo, descanso y libertad. Como enfermero, he acompañado a muchos adultos mayores que llegaron al hospital con agotamiento extremo. Pero lo más duro no era el dolor físico, era lo que me decían en voz baja cuando los demás salían de la habitación. Richard, yo solo quería que mis hijos me quisieran. Esa frase me marcó, porque demuestra que muchos abuelos se enferman intentando ganarse un amor que ya se habían ganado hace mucho tiempo. Mi consejo profesional y humano es este: cuidar también significa soltar. Soltar el miedo a decepcionar. Soltar la idea de que tu valor depende de cuánto haces por los demás. Tu valor está en lo que eres, no en lo que das. Y para las familias, mi mensaje es igual de claro. El amor no se demuestra exigiendo, sino permitiendo que el otro viva con dignidad y descanso. Recuerdo especialmente a don Ernesto, un hombre de 74 años que conocí durante una de mis guardias en el hospital. Era un hombre alegre, fuerte, trabajador. Tenía 3 nietos a quienes adoraba. Pero cuando llegó a urgencias, su cuerpo ya no podía más. Había estado cuidando a los niños, cocinando, haciendo compras, llevando a uno al colegio y al otro al médico. Todo eso mientras trataba de controlar su diabetes y su presión alta. Cuando me senté a su lado, me dijo algo que nunca olvidé. No me enfermé por viejo. Me enfermé por no decir que no. Esa frase lo resume todo. El síndrome del abuelo esclavo no empieza con una carga física, sino con un peso emocional. El miedo a dejar de ser útil, el temor a sentirse olvidado, la culpa de descansar. Pero la verdad es que el amor no se mide por cuánto aguantas, sino por cómo te cuidas. Un abuelo cansado, frustrado o enfermo no puede disfrutar de lo más lindo que le queda: la vida, la risa de sus nietos, el tiempo para sí mismo. Por eso, si tú que me escuchas sientes que estás en esa situación, quiero que respires profundo y repitas conmigo: tengo derecho a descansar. Tengo derecho a cuidar de mí. No soy egoísta por querer vivir mi propia etapa. Y si eres hijo o nieto, quiero que pienses en esto. Tu padre o tu madre ya dieron todo por ti. Ahora les toca a ellos disfrutar sin presiones, sin deberes, sin culpas. No conviertas su amor en un deber. Convierte su presencia en gratitud. A veces creemos que el amor es pedir ayuda, pero también es saber cuándo dejar descansar al otro. Y en eso, las familias tienen una gran oportunidad de sanar generaciones enteras. Si este video te hizo reflexionar, te invito a compartirlo con tu familia o con alguien que esté viviendo esta situación. A veces, una simple conversación puede ser el comienzo de un cambio necesario. Y si tú te has sentido ese abuelo o abuela que carga con todo, déjame un comentario y cuéntame. ¿Qué es lo que más te cuesta soltar? Quiero leerte, acompañarte y recordarte que no estás solo en este proceso. Recuerda que en esta comunidad hablamos de temas que muchos callan, pero que todos necesitamos comprender. Y antes de irte, te invito a seguir aprendiendo conmigo a vivir tu tercera etapa con más salud, equilibrio y alegría. No olvides suscribirte y activar la campana. Y si quieres dar el siguiente paso, no te pierdas el próximo capítulo que te dejaré aquí en pantalla, donde te explico cómo mantenerte positivo después de cursar una enfermedad. Créeme, te va a ayudar a sanar no solo el cuerpo, sino también el alma. Porque aquí en mi tercera etapa,
Seguimos aprendiendo juntos cómo cuidar de los demás sin olvidarnos de nosotros mismos. Hasta pronto.